El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre, muchísimas gracias por tu gran amor y por tu misericordia, que es la que nos sostiene, que es la que nos mantiene de pie. Si no hubiese sido por tu misericordia, ya hubiésemos sido consumidos por ti. Pero una y otra vez nos brindas oportunidades a pesar de los errores que cometemos, de las equivocaciones. Y lo haces porque confías en nosotros, porque sabes que nos vamos a levantar con tu ayuda y que no nos vamos a quedar postrados ante ninguna adversidad, ante ninguna oposición. Tú le dijiste a Jeremías y nos dices a nosotros: antes que yo te formase en el vientre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones de la tierra. Tú conociste nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Tú conociste nuestros momentos de gloria, pero también nuestros momentos de debilidad, nuestras caídas. Y sin embargo, tomaste la decisión de apartarnos para ti y nos trajiste a este mundo y nos diste un propósito. Muchísimas gracias. Porque tal vez si en nosotros hubiese estado la responsabilidad de escogernos a nosotros mismos para una misión tan importante, seguramente nos hubiésemos desechado. Porque sí que hemos cometido errores, sí que hemos cometido equivocaciones, pero aquí no estamos porque seamos buenos o porque seamos perfectos. Aquí estamos por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Y sabemos y tenemos la certeza que el que comenzó en nosotros esa buena obra la va a perfeccionar. Eso nos da fe y confianza para seguir esperando, a pesar de todo, para seguir confiando, para seguir avanzando. Y todo eso gracias a ti, gracias a la palabra tuya que nos permite conocerte, al amor tan grande que nos tiene, que no nos deja desmayar y que nos ayuda a seguir adelante. Te amo con todo mi corazón y te bendigo, Padre amado, y te invito para que tomes el control de este tiempo, para que tu gloria descienda sobre nuestras vidas y para que nos ministres a través de tu palabra, como solo tú, Espíritu Santo, sabes hacerlo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios, y qué bueno el poder estar compartiendo de nuevo con todos ustedes, familia de Verdades Eternas. Háganme saber, por favor, cómo amanecieron ustedes. Si están bien, qué tal noche pasaron, en qué parte de Colombia o el mundo nos están viendo, para saludarles. Si tienen un saludo especial para hacer, con mucho gusto. Si quieren honrar y glorificar el nombre del Señor, por supuesto, escriba algo
al Señor. Yo sé que el Señor escucha. La palabra dice que sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, le dijo a Salomón cuando Salomón edificó un lugar para que morara su presencia. Y esto es importante entenderlo. Dios está aquí y todo lo que tú escribas, todo lo que tú confieses y expreses, Él lo escucha porque Él está atento a nosotros, está atento a nuestras necesidades. Bueno, quiero saludarles a todos ustedes y darles la más cordial de las bienvenidas e invitarle para que nos ayuden en la extensión del reino. Jesús vino a este mundo a una misión. La misión fue salvar a la humanidad. Lo mataron en la cruz del Calvario, pero su obra no puede detenerse allí. Por eso escogió a sus discípulos y gracias al trabajo que ellos realizaron, hoy nosotros conocemos de la palabra del Señor y le seguimos. Y hay una generación de jóvenes, de ancianos, de niños, de mujeres, de hombres, que anhelan también seguir al Señor Jesucristo, pero que necesitan que alguien les muestre el camino. ¿Qué tal si nos dejamos usar hoy para mostrarles a estas personas que Jesús es real, que Él está más vivo que nunca, que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús sigue restaurando, que Jesús sigue sanando? Déjate usar por el Señor en este día y comparte con tus amigos y familiares. Cuéntales que ya vamos con el programa de hoy, que va a estar sensacional. Por favor, no se lo pierda. Bueno, hay algo que el Señor ha estado ministrando en mi corazón. Usted sabe que siempre me gusta compartir todas estas cosas que el Señor nos habla. Pero ha sido muy enfático el Señor en hablarnos acerca de la impaciencia. Y es impresionante porque hay un texto en el libro de Salmos, en el capítulo 40. Si usted lo puede leer, dice esa palabra: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores, y puso mis pies sobre peñas, es decir, me ayudó a tomar buenas decisiones. Cuando tus pies están sobre la peña, sabes que vas caminando con firmeza y que vas por el camino correcto. Pero es impresionante ver cómo dice el texto que Él lo libró de todos sus temores cuando pacientemente esperó a Jehová. Es decir, la impaciencia produce temor. La impaciencia produce angustia, produce desespero. La impaciencia hace que tú pierdas la paz. La impaciencia hace que tú ya no confíes en el Señor. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Aquí hay algo importante, y es que David había perdido la paciencia porque ya él no estaba esperando a Jehová. Él estaba esperando era una respuesta. Él estaba esperando era un milagro o una intervención. Pero ya no estaba confiando en Dios. En el instante en que él empieza a esperar pacientemente a Jehová, no la bendición de Jehová, se le fueron los temores, se le fueron las angustias, se le fueron las preocupaciones, y lo más importante es que Dios escuchó su oración y envió su respuesta. Y aprendo algo de aquí. Mira, tú puedes esperar pacientemente o lo puedes hacer desesperadamente. Una persona que espera desesperadamente está evidenciando que ya dejó de confiar en el Señor y está haciendo las cosas en la fuerza. Paciencia, paciencia. No es solo la virtud de esperar. No. La paciencia es la actitud que tú y yo asumimos mientras estamos esperando. No sé si hay personas acá que han estado esperando algo, que han estado esperando la intervención de Dios. Y como no ha llegado la respuesta, algunos han perdido la paciencia y se han desesperado y se han enojado y se han entristecido y se han amargado, y el enemigo les ha robado la capacidad de disfrutar el presente, les ha robado la capacidad de vivir. Entonces, muy atento, no pierdas la paciencia. Ahí está la clave, porque tal vez te levantaste en este día. ¿Qué es lo que me está pasando? Yo perdí el gozo, yo perdí la paz. Es un problema de impaciencia. Tal vez estás desesperado necesitando que Dios obre pronto. Ten paciencia, paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo y oramos para que la paciencia esté en nosotros, que podamos tener una buena actitud mientras esperamos la intervención del Señor, pero que mientras esperamos podamos seguir viviendo, podamos seguir disfrutando la vida, y que esta desesperación no nos haga olvidar de quiénes somos realmente en Cristo. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó.
O sea, si él no espera pacientemente, Dios nunca lo hubiese oído. No trates de que Dios te escuche si estás desesperado, preocupado, angustiado, porque esa es sencillamente la evidencia de alguien que ha dejado de confiar en Dios. Así que la invitación del Señor en este día es a que sigas confiando en Él a pesar de que el milagro que estés esperando sea vital, es de vida o muerte. Yo necesito que Dios responda pronto. Bueno, paciencia, por favor. Paciencia, no dejes que el enemigo te robe el gozo, no dejes que el enemigo te robe la paz y todo eso bonito que ha venido pasando contigo. ¿Estamos de acuerdo? Dame una manito arriba si estamos de acuerdo. Estamos listos entonces para recibir la bendita palabra del Señor. Habla con Él ahí donde estás y dile: Señor, ¿sabes? Lo más importante es tu palabra. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra. Di la palabra. Y estamos atentos a recibirla. Habla, por favor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Otra de las enseñanzas de Jesús es esta, que tiene que ver con la negación de Pedro. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y para que esta palabra pueda cobrar vida, donde dice Pedro, coloque su nombre, y verá que todo cambia. Porque de lo contrario uno dice, ay, ese Pedro no, pero esos Pedros podemos ser nosotros. Entonces, si nosotros nos colocamos en los zapatos de Pedro, es posible que recibamos muchas enseñanzas también. Juan capítulo 13, versos 37 al 38, dice la palabra: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El apóstol Juan termina este capítulo con las palabras de Pedro, el cual, como lo ha venido haciendo hasta este momento, no dimensionaba lo que decía. Y esto lleva a Jesús a profetizar su negación. Este capítulo nos muestra, por un lado, el anuncio de la traición de Judas, y por el otro, el anuncio de la negación de Pedro. Ahora bien, entre Judas y Pedro existe una enorme diferencia, ya que obviamente ambos fallaron, pero la diferencia es que Judas traicionó a su Señor de forma premeditada, mientras que Pedro, y eso no lo justifica tampoco, negó a Jesús por su descuido espiritual. Sin embargo, veremos que Pedro se arrepintió de su pecado, mientras que Judas decidió mejor huir de Dios y suicidarse. Como sea, podemos aprender mucho de este hombre llamado Pedro. Él se llamaba Simón. El significado del nombre Simón es caña hueca. Y la particularidad de una caña hueca es que las cañas huecas son arrastradas por el viento de una parte a otra. Ser una caña hueca es ser una persona inestable emocionalmente. Hoy creo, mañana no. Y así era Pedro. Por eso el Señor tiene que cambiarle su nombre. Ya no se llama Simón, ahora te vas a llamar Pedro, que significa roca. A diferencia de la caña que se mueve de un lado para otro, la roca denota firmeza. Sin embargo, Pedro era impulsivo. Y hay muchas cosas que él hizo de las cuales queremos aprender, no para criticarlo, sino para no cometer los mismos errores que él cometió. Si hay algo que sobresale de Pedro es su carácter impulsivo.
y descuidado. Y aquí lo vemos claramente, ya que después de haber escuchado a Jesús decir que a donde él iba, ellos no lo podían seguir. Mire, lo dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 21. Jesús estaba enseñando, pero Pedro era muy impulsivo, era muy emocional. Cuando, ¿se acuerdan ustedes que estaba la tormenta, verdad? Y Pedro es el primero que sale y dice, Jesús venía caminando sobre las aguas, y no otro, Pedro, siempre Pedro. Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y el Señor le dice, ven, y Pedro sale de la barca, los otros 11. No, siempre Pedro. Juan 8:21. Dice la palabra, otra vez les dijo Jesús, es decir, no era la primera vez que les había dicho. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. No puedes venir. Sin embargo, Pedro se adelanta a todos los demás, como siempre, para inquirir acerca del lugar a donde Jesús partiría. El Señor había estado enseñándoles cosas muy importantes que los debía preparar para el momento de su partida. Ya les había dicho que donde él iba ellos no podían seguirlo, pero quería que comprendieran acerca de la importancia de amarse los unos a los otros, como él los había amado. Sin embargo, Pedro no había puesto suficiente cuidado a sus palabras, ya que en lugar de entender la importancia del amor fraternal, se preocupaba más por saber al lugar donde Jesús iría para seguirlo, a pesar de que ya les había dicho que no podían seguirlo. No es la primera vez que Pedro hacía esto, ya que anteriormente Jesús lo había reprendido por su falta de comprensión. Esto lo vemos cuando trató de persuadirlo para no ir a morir en la cruz del Calvario. Miremos, esto quedó registrado en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16, por favor vaya conmigo a Mateo 16, versos 22 al 23. Mire qué dice. Mateo 16, versos del 22 al 23. Jesús estaba hablando de su muerte, de que tendría que padecer en la cruz. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo, hey Jesús, ven acá. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a morir? Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hay gente que se ha ido de las iglesias por menos, porque el pastor no le miró o no le saludó. Pero imagínate que Jesús te diga a ti, apártate de mí, Satanás. Hey, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué me tratas así? Heriste mi corazoncito. Pedro no quería que Jesús muriera en la cruz. A simple vista, para cualquier persona, esta pudo haber sido una causa noble. Hey, Pedro está intercediendo para que Jesús no muera, eso es bueno. Pero lo que Pedro trataba de hacer era persuadir a Jesús para que Jesús abortara el propósito por el cual el Padre lo había traído a este mundo, que era nada menos y nada más que la salvación de la humanidad. Afortunadamente, Jesús pudo discernir quién realmente era el que estaba detrás de las palabras de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Jesús sabía que detrás de Pedro, Satanás estaba orquestándolo todo para tratar de impedir que el plan de redención se cumpliera. Y estaba usando a Pedro. Esto es interesante porque el enemigo muchas veces nos puede usar a nosotros. Tienes que tener mucho cuidado. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás.
Es claro que no se estaba dirigiendo a Pedro, no estaba ofendiendo a Pedro, sino a la entidad espiritual que lo estaba influenciando en ese preciso instante. Pero ese era Pedro. Esto le pasaba a Pedro por no poner atención a las enseñanzas de Cristo y por no seguir sus consejos, y nosotros no podemos caer en lo mismo. Pedro estaba interesado en seguir al Maestro. A lo mejor él no concebía la vida sin él, pero Jesús tenía otros planes que debía obedecer. Por supuesto que el amor de Pedro hacia su Señor era sincero. Es más, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando van a capturar a Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y llegaron los soldados. ¿Qué hizo Pedro? Ahí está Pedro de nuevo, siempre Pedro. Pedro sacó la espada y dice la Biblia que le cortó la oreja a ese soldado llamado Malco. Y cuando uno dice le cortó la oreja, yo me puse a pensar, así como cuando me quedo meditando en la palabra. ¿Cómo le puedo yo cortar la oreja? ¿Cómo yo intento cortarle la oreja a alguien así? No, le corto la mitad del cuerpo, así, si le tiro un espadazo. ¿Cómo hizo Pedro para cortarle la oreja a este hombre? Y puedo encontrar que Pedro le cortó la oreja a este hombre porque este hombre trató de esquivarlo. O sea, Pedro. Es posible que quiso bajarle la cabeza a este soldado. Ese era Pedro. No pensó Pedro en su momento, yo no sé. Pero si hubieran matado a este soldado, los otros soldados lo hubieran matado a él. ¿Y esto que nos enseña? Que Pedro estaba decidido, verdaderamente, a dar la vida por su maestro. Pero Pedro era un tanto descuidado, impulsivo, porque no había estado escuchando lo que Jesús le decía. Pedro tenía que comprender que el camino que nuestro Señor tomaría, la cruz hacia el Calvario, la salvación del mundo, tenía que recorrerlo solo, mientras que ellos tendrían que permanecer unidos en amor. Fue lo que Él les dijo, esperando la voluntad de Dios. Pero Pedro no quería esperar, era impaciente. Él deseaba ir con el Maestro. Yo quiero ir contigo. En ese contexto es que Jesús le advierte acerca de su negación a Pedro. Mateo, capítulo 26, verso 33 al 35. Mateo 26, versos 33 al 35. Es entonces cuando Jesús le dice, 26, 33 al 35. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Eran sinceras sus palabras? Por supuesto. ¿Estaba hablando con el corazón? Es posible. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Verso 35. Pedro le dijo, ¿sabes una cosa, Jesús? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
nosotros no te negaremos. Detrás de las palabras de Pedro, uno puede percibir cierto aire de arrogancia cuando le dice a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo no. Y lo digo porque descubro, el aire de arrogancia lo digo porque descubro la manifestación de un yo en Pedro. Analice la parte donde dice: yo nunca te negaré. No es si tú lo permites. Si tú lo permites, yo nunca te negaré. No, yo nunca te voy a negar. Es evidente que su yo estaba vivo. Pedro, sin darse cuenta, había fundamentado su relación con Jesús no en la gracia redentora, ni en la obra del Espíritu Santo, sino en su propia integridad. Es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo intercedo. Tú, yo nunca te negaré. Y cuando conocí al Señor, yo le dije eso. Estaba tan apasionado por Jesús, tanto como ahora. Estaba tan seguro de mi decisión por Él, que después de la vida que viví, yo no quería la vida sin Él. Y le dije: Jesús, si tú ves que yo te voy a fallar, prefiero que antes me quites la vida, porque yo no quiero vivir sin ti. Wow. No entendía lo que estaba diciendo. Yo me imagino que el Señor se rió. Ay, Humbertico, tú siempre con esos chistes. Señor, no es un chiste. Yo te amo. Y lo que menos quiero es fallarte. No escuché esa voz, pero seguramente me dijo: me vas a fallar. Y efectivamente le fallé. La relación de Pedro estaba fundamentado en su integridad. Y es un error que podemos cometer nosotros, de tratar de fundamentar nuestra relación con Él en nuestra integridad. Es que yo, no, tú nada. Si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa? Que si la libertad que obtuviste no fue gracias a Él, tu libertad es vana. Sin embargo, Jesús le asegura que su integridad no le servirá para nada. Señor, nunca te negaré. Jesús le dice: Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No una, no 2, 3. A Pedro se le olvidaba que Jesús era Dios en persona, y que Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Estaba escrita la negación de Pedro. Estaba escrito en su libro tu error y tu equivocación, tu caída. Estaba escrito también que te levantarías y que no te quedarías postrado por siempre. Pedro se le olvidaba quién era Jesús. ¿Me vas a negar? Se le olvidaba que Jesús ya había visto lo que Pedro haría y lo que nosotros haríamos en un momento de presión.
Ya lo había visto. Este es un cuadro bastante confrontante, mis amados. Porque ¿cuántas veces nosotros, fundamentados en nuestro yo, en nuestro ego, en nuestra vana integridad, hemos prometido a Jesús nunca fallarle y le terminamos fallando no una, no dos, no tres, sino muchas veces? Pedro amaba a Jesús. Por supuesto que lo amaba. ¿Tú amas a Jesús? Por supuesto que lo amas. Pero no entiendes. ¿Por qué, aunque lo amas tanto y quieres honrarlo, terminas fallando? Terminas negándolo una y otra vez. Duele. Duele cuando tú le fallas, porque no quieres hacerlo. Y derramas tu corazón y haces tantas promesas. Pero sabes que no vas a resistir mucho tiempo de pie. Qué tan fácil es caer en la arrogancia, el orgullo y la prepotencia espiritual. Yo nunca te negaré. Esas son palabras mayores. Es tremendo porque Jesús le asegura su negación. Me vas a negar. Sin embargo, Pedro no se detuvo. Pedro debió haber dicho: Señor, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo te voy a negar. Perdóname, no me dejes caer. No. Ahora Pedro le dice al Señor: Señor, ¿sabes una cosa? Si es necesario morir contigo, no te negaré. Es decir, mi vida daría por ti. Las palabras arrogantes de Pedro lo llevaron a una realidad profética. Mateo, miremos Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versos 74 al 75. Mire, el que decía yo no te negaré. Mateo 26, 74, 75. Entonces él comenzó a maldecir. Y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a Jesús. Yo no sé quién es Él. Verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice la Biblia, Pedro lloró amargamente. Duele fallarle a Dios. Usted y yo tenemos la capacidad de ser lo que queremos ser. A eso se le llama esencia. Nuestra esencia es lo que nosotros decidimos ser. El problema es que muchas veces permitimos que lo de afuera dañe
lo que somos por dentro. Jesucristo nos dice a través de su palabra que nosotros estamos hechos para influenciar a los demás y no para permitir que los demás influencien sobre nosotros o sobre nuestra vida. Jeremías capítulo 15, verso 19. Dice la palabra Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Los seres humanos somos influenciados, nos dejamos influenciar por otras personas, por las circunstancias o por nuestros temores. Pedro había tomado una decisión muy importante. Él había determinado nunca negar a Jesucristo. Lo que Pedro no sabía es que las circunstancias negativas o favorables que tenemos que vivir en muchas ocasiones terminan cambiando nuestra esencia. Nuestra esencia está conformada por todos los valores y principios con los que nos formaron, o valores y principios que nosotros decidimos aplicar a nuestra vida. ¿Qué sucede cuando permitimos que cambie nuestra esencia? Número 1. Cuando permitimos que cambie nuestra esencia, nos olvidamos de lo que somos y lo que queremos ser. Mateo. Miremos el verso 69 al 70, Mateo 26, 69 al 70. Mateo 26, 69 al 70, dice la palabra. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús. Verso 70. Mas él negó delante de todos. Yo no sé lo que tú dices, mujer. Haber estado tan cerca de Jesús impregnó tanto a Pedro de la presencia de él que la gente podía notar que la presencia de su Señor estaba en él. Tú has estado con Jesús. Eso se nota. La gente nota. Sin embargo, Pedro lo negó. A Pedro se le olvidó la promesa que le había hecho a Jesús. Nunca negarlo. ¿Y cuántas veces nosotros también le fallamos al Señor? Después de haberle prometido tantas veces que íbamos a cambiar. Nunca más yo voy a hacer esto. Nunca más yo voy a hacer aquello. Yo voy a cambiar como padre, como esposo, como hijo. Yo voy a ser diferente. Voy a cambiar mi relación contigo. Ahora sí te voy a amar más. ¿Cuántas promesas has hecho? Prometimos tantas cosas que nuestros actos negaron. Lo segundo, cuando permitimos que la esencia cambie, es que cambia nuestra forma de actuar. Ya no somos los mismos. Mateo 26, 74. Dice Mateo 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir. En la iglesia era gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga, aleluya. Oh, hermano, permiso. Gloria a su nombre. Pero cuando te hicieron algo, empezaste a gritar. Empezaste a insultar.
se te olvidó quién eras. Cambiaste tu forma de actuar. Pedro comenzó a maldecir. Maldita sea. Y a hablar improperios. Y a jurar, yo te juro, por Dios. Yo no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro tenía una forma particular de hablar. La forma de hablar de Pedro lo identificaba como discípulo de Jesús. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amaneció, hermana? Lo pisan a usted y usted dice, tranquilo, gloria a Dios. Ay, pero que lo vayan a cerrar a usted en el carro cuando va conduciendo. Oye, ¿y ese no era el pastor? No parece. La señora en la casa gritando a los hijos. Pero esa no es la hermanita de la iglesia, la que alaba con la pandereta. Gozo, gozo yo tenía. Pero esa no era. No parece, es otra. Su manera de hablar lo identificaba como discípulo de Jesús. Pero con tal de no ser descubierto, empezó a cambiar su vocabulario. Y muchos, con tal de agradar a su grupo social, deciden negar que son cristianos. O se dejan llevar por la ira y niegan a Jesús. Pedro, afortunadamente, al oír el canto del gallo, se acordó de la promesa que le había hecho a Jesús y lloró amargamente. Es decir, se arrepintió de corazón. Dos cosas llevaron a Pedro a la contrición. Un signo externo, el canto del gallo, y un signo interno, la mirada de Jesús. Jesús no pasó mirándolo y le dijo, no. La mirada que traspasó el corazón de Pedro fue la mirada más tierna, fue la mirada más amorosa. Yo sabía que me ibas a negar, pero te amo. ¡Wow! Su corazón en 1000 pedazos. El arrepentimiento tiene su origen en el amor divino. No fue Pedro quien miró a Jesús cuando pasaba. Fue Jesús quien se volvió para mirar a Pedro. Y el primer fruto de su aflicción fue el reconocimiento de su pecado. Las lágrimas amargas que derramó. A diferencia de muchos de nosotros, que hicimos de él negar a Jesús un estilo de vida. Ya estamos tan familiarizados con el pecado que nos parece normal lo que hacemos. Jesús muchas veces nos mira con esa mirada tierna de amor cuando fallamos. El gallo canta. ¿Qué significa que el gallo cante? Cuando usted está por ahí en el campo y escucha al gallo cantar, usted dice, ya está amaneciendo. Es como una alarma. Es como un llamado de atención. Este es un gallo fino, por eso suena así, no se ría. Un gallo de pelea. Cuando el gallo canta, te está diciendo, ya es hora de levantarte. ¿Qué haces dormido? ¿Eh? ¿Te llama la atención? Pero algunos, Jesús nos mira, escuchamos que el gallo canta, pero hacen como si no fuera con ellos. Yo no escucho ningún gallo. Solamente cuando canto se me oye el gallo. ¿Qué es lo que cambia nuestra esencia? Número 1, la ansiedad.
La ansiedad. La desesperación hace que tomemos malas decisiones y que nuestro comportamiento sea desagradable. La ansiedad cambia tu manera de comportarte. Estás ansioso. Ya no eres el mismo aquel paciente de, oh, gloria. Ya no, eres otro. Jesucristo quita de nuestro corazón todo tipo de ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera de Pedro 5, 7. Una palabra para quitar la ansiedad. Se la toma en la mañana. Primera de Pedro 5, 7. Dice aquí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué usted es ansioso y preocupado? Porque usted no lleva la ansiedad a Él. Por eso se angustia y le da dolores de cabeza y no puede dormir, porque usted vive ansioso. ¿Qué más? La amargura. Hebreos, capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, 15. Eso te roba la esencia. Ya no eres la misma persona. La amargura. Hebreos 12, 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay gente tan amargada en las casas, que todo lo amarga en el ambiente pesado, horrible. La Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Las personas amargadas tienen su ceño fruncido. Ya no hablan, sino que siempre están con los taches arriba. Cambian. Pierden la esencia. Las personas que se dejan llevar por la amargura se transforman de tal manera que no parecen ser los que estamos acostumbrados a ver. Son otros. ¡Ah! Lo tercero que te roba la esencia, el enojo. Efesios capítulo 4. Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase el día sin que ustedes restauren las cosas. Las personas que se enojan con facilidad, por lo general dejan de ser quienes eran para convertirse en algo desagradable ante los demás. Ver una persona descompuesta gritando enojado es horrible. Ahora usted se preguntará cómo conservar entonces la esencia en esos momentos de presión. ¿Cómo seguir siendo una roca como Pedro y no una caña hueca en momentos de aflicción? Número 1, manteniendo siempre la paciencia, que era lo que hablábamos al comienzo. La paciencia. Respire, cuente. Efesios capítulo 4, verso 2. Efesios 4, 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ay, ¿cuánto necesitamos paciencia? Yo necesito paciencia también. La intolerancia hace que las personas dejen de ser quienes son. La intolerancia es la raíz de toda manifestación de violencia. ¡Ah! Número 2, ¿cómo conservas la esencia? Teniendo muy claro lo que queremos ser. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 1. Segunda de Corintios 2, 1 dice: esto pues determiné para contigo, no ir a vosotros otra vez con tristeza. No, señores. Tristeza, te vas de mi vida, de mi casa, de mi familia. El mantener nuestra buena esencia es nuestra decisión. Nosotros decidimos cómo queremos vivir, en amargura o en felicidad, o en gozo. Nunca permitas que las circunstancias difíciles de la vida o las malas influencias dañen tu esencia. Pedro ya estaba hablando ya groseramente. La esencia de todo cristiano debe ser el servir a Cristo y ayudar a los demás con amor y sin ningún tipo de interés. Es posible que en nuestro caminar con el Señor tengamos muchas oposiciones y que Satanás trate de hacernos negar a Jesús, hacernos caer de nuestra fe.
Pero debemos estar firmes, mis amados, en nuestras convicciones, atentos a la palabra de Dios, que es la que nos edifica y prepara para toda buena obra, y para mantener así nuestra relación con el Espíritu Santo, para no negar al Señor. De esta forma, el Señor nos sostendrá en medio de cualquier dificultad. Pedro sí tenía una conciencia sincera, cargada de buenas intenciones, pero inestable. No eran suficientes las buenas intenciones. Pedro no se conocía a sí mismo. En realidad pecó de exceso de confianza. Falló en aquello en lo que parecía ser más fuerte, porque estaba movido por la vanidad y la suficiencia propia. No, es que yo cambié, yo conocí del Señor y ya cayó. Tú no has cambiado nada, lo hizo Él. Si no hubiese sido por Él, nada. Hay libertad o liberaciones que nosotros obtenemos, pero ya es fruto de que me voy a proponer cambiar y ser diferente, y tú haces tu esfuerzo humano, pero de nuevo vas a fallar, porque la liberación no te la dio Él, sino que la estás intentando obtener por tus propios medios. Por eso fallas y caes una y otra vez, porque no has entendido que es Él. Si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres, de lo contrario serás libre de mentiritas. Pedro era libre de mentiritas, por eso negó a Jesús. Pedro pecó de superficialidad, el pecado de aparentar y no ser, de no haber profundizado la realidad de su experiencia religiosa. Es más difícil vivir cada día nuestra fidelidad a Dios que morir en momento de sacrificio. Termino con esto. Mi producción me está haciendo seña, corte ya. Bueno, debo terminar con esto. Decir que se es íntegro, cualquiera lo puede asegurar. Pero al final su comportamiento lo terminará por delatar. ¿Y cuántas veces le has dicho al Señor con tanta devoción y con tanta sinceridad: Dios, yo no te voy a fallar? El Señor sabe que le amas. El Señor sabe que el anhelo de tu corazón es agradarle siempre. Pero sabes que estás batallando con algo en tu corazón, de lo cual no has podido librarte. Y has llorado. Y has derramado tus lágrimas una y otra vez. Y te determinas a honrar a Dios siempre. Pero de nuevo, vuelves a fallarle. Hoy hemos aprendido todos que fallábamos porque tal vez el orgullo nos llevaba a creer que, fundamentando nuestra relación con Dios en nuestra integridad, sería más que suficiente. Pero dice la palabra que no hay bueno ninguno. Todos fallamos. Todos nos equivocamos y cometemos errores. Seremos libres verdaderamente cuando el Hijo os libertares. Entonces ya no le digas más al Señor que no le vas a fallar. Te invito para que le digas: Señor, ayúdame a no fallarte porque solo no puedo. Y Él te va a ayudar. Pero ¿sabes algo? Mira, el enemigo te dice: eres un hipócrita. El enemigo te condena por haber negado a Jesús de muchas formas. Y quiere sacarte del propósito. Eso quería hacer con Pedro. Pedro había tomado la decisión de descender, de irse a pescar con sus amigos, de abandonar el llamado. Y tú estás aquí, viniste a este programa, tal vez pensando lo mismo. Yo no sirvo para esto. Yo no puedo mantenerme fiel a Dios. Le fallo una y otra vez, yo no sirvo. Pedro pensaba lo mismo. Pero antes de Jesús partir de este mundo, se volvió a encontrar con Pedro, el que le había fallado.
Y Pedro estaba pescando y tú tal vez estás trabajando y no coges nada. No funciona nada. De pronto escuchas una voz detrás de ti que te dice, tírala a la derecha. Y tú, enojado por esa voz que te insiste, decides hacer caso. Tiras a la derecha, capturas una gran cantidad de peces y dices, esto es un milagro. ¡Hey, Juan! ¿Quién está ahí detrás? Pedro es el maestro. ¡Wow! ¡Qué miedo! Pedro se ciñó de nuevo y dijo, el maestro me va a cobrar ahora todo lo que me hizo. ¡Qué terror! Y salió hacia la orilla y se encuentra en la orilla con un espectáculo maravilloso de amor. Jesús estaba preparando un delicioso pescado a la brasa. Mientras Pedro intentaba pescar y no cogía nada, Jesús ya tenía una cena lista para el que le había negado. Pedro esperó el castigo de Jesús, pero lo que recibió fue la misericordia de Él. Y es lo que he venido a decirte en este día. Dios no te está esperando para condenarte por lo que hiciste. Te está esperando para restaurarte, para sanarte, porque Él te entiende. Él sabía que le ibas a fallar. Así que no dejes que la acusación, que la culpa te sepulte en ese gran llamado que Dios tiene para ti. Y levántate, pase lo que pase, sigue adelante. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pero te acabo de fallar, apaciéntalas. Yo sigo confiando en ti, para mi propósito y para el llamado que tengo. Pero Señor, yo te negué, apacienta mis ovejas. 3 veces. Es como el Señor diciendo, no me digas que me amas, demuéstrame. Y después de aquel encuentro tan especial, Pedro empezó a predicar como nunca antes, porque se encontró con el amor que perdona, porque se encontró con el amor que restaura. Y eso pido a Dios con todo mi corazón, que tú te encuentres con ese tipo de amor, que pasa la ofensa, que te levanta una y otra vez. 7 veces cae el justo y será levantado. Y empezó Pedro a predicar, porque no lo juzgó Jesús, no lo criticó Jesús, lo sanó Jesús. Y ahora, aquel discípulo que había negado a Jesús, en el momento de su muerte dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, crucificado boca arriba, coloquen la cruz boca abajo. Y así pereció Pedro, la roca. Gracias damos, Señor, por esta enseñanza maravillosa. Tantas cosas tenemos que aprender. Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Ayúdanos a mantenernos firmes siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Si Dios ha ministrado algo a su corazón, cuéntenos su testimonio, por favor. Les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Vayan en la bendición del Señor. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.